Quiero compartir sinceramente esta historia porque sé que contiene una advertencia profundamente importante. Es un mensaje que nace de la experiencia cercana a la muerte que viví. Jesucristo me mostró 4 eventos principales que están a punto de suceder y no puedo quedarme en silencio, especialmente sobre el 4º evento, que creo que te sorprenderá. Solo puedo enfatizar una cosa: no ignores esta advertencia. Antes de continuar, me gustaría saber de dónde eres y si alguna vez has escuchado o experimentado algo similar. No dudes en compartirlo en los comentarios. Dale un me gusta a este video si la historia te hace reflexionar y discutámosla con una mente abierta, respetando todos los puntos de vista. Bien, volvamos a la historia. Me llamo John Miller y tengo 56 años. Hay una verdad que no puedo negar, por mucho que lo intente. En el pasado, fui jugador de rugby. La gente me conocía por mi fuerza y mis victorias. Honestamente, vivía guiado por la razón, creía en lo que la ciencia podía probar, en lo que era claro y tangible. Nunca creí en cosas vagas o abstractas. Entonces, mi vida cambió por completo hace 20 años, cuando perdí a mi hijo, Ethan. Tenía solo 7 años en ese momento. Yo estaba en una temporada crucial de competencias y no podía permitirme faltar a un partido. Cuando escuché que mi hijo estaba enfermo, asumí que era solo una fiebre leve, nada grave. Le dije a mi esposa, Amanda, no te preocupes, es solo una fiebre leve. Volveré a casa justo después del juego. Luego apagué mi teléfono, seguí jugando y me concentré en el partido, a pesar de la preocupación de Amanda y la debilidad de Ethan. Cuando finalmente llegué a casa, ya era demasiado tarde. Ethan se había ido. No puedo describir completamente lo que sentí en ese momento. No podía perdonarme. ¿Cómo podía enfrentar a mi esposa y a mis otros hijos, sabiendo que los había dejado cuando mi hijo más me necesitaba? Creía que podría haberlos salvado si hubiera estado allí, pero no lo estaba. Esa culpa me ha seguido día tras día, mes tras mes, todos estos años. Incluso ahora, no puedo escapar de ella. Después de la muerte de Ethan, ya no pude continuar con el trabajo al que había dedicado tantos años. Dejé mi carrera deportiva. Cada victoria, toda la fama, nada de eso importaba ya. Perder a Ethan me arrebató todo lo que alguna vez valoré. Aún no puedo enfrentar el hecho de que perdí momentos preciosos con mi hijo por partidos que ahora parecen insignificantes. Mi vida parecía haber caído en un vacío interminable. Me aislé, negándome a comunicarme con nadie. Amanda hizo lo mismo. Seguíamos viviendo bajo el mismo techo, pero ya no había conexión. Nuestros sentimientos se desvanecieron gradualmente, no por falta de amor, sino por un dolor tan abrumador que no podíamos compartirlo. Cada uno cerró las puertas de su corazón, hundiéndose en la tristeza y la decepción. Durante ese tiempo, mis días estaban vacíos y carecían de sentido. No sabía qué buscar ni cómo avanzar. Había perdido la fe en la vida, en el futuro, en cualquier cosa. Cada mañana, al despertar, solo veía un largo día por delante, un día en el que nada cambiaría. Luego, el 2 de agosto de 2024, cuando parecía que todo había perdido su significado, decidí hacer algo que había descuidado durante mucho tiempo: arreglar el techo de mi casa. Supuse que era un trabajo sin importancia, algo sencillo. Nunca imaginé que esa decisión cambiaría toda mi vida. Mientras estaba de pie en el techo, di un paso en falso y resbalé. El momento en que impacté contra el suelo fue solo un sacudón repentino, y luego todo se desvaneció. La oscuridad me envolvió, un silencio absoluto, como si todo hubiera cesado instantáneamente. Ya no había dolor ni sonido.
Todo el mundo había desaparecido. No sentía absolutamente nada. Solo oscuridad, vacío. Era como si me hubiera hundido en un abismo sin fondo, donde el tiempo y el espacio ya no existían. No sé cuánto tiempo permanecí en esa oscuridad silenciosa. Entonces, de repente, vi una luz tenue. No era deslumbrante, era más como un velo fino de niebla que se movía suavemente por mi mente y sentí que me atraía. No puedo describir esa luz con palabras ordinarias, no era blanca ni amarilla, como uno esperaría. Se sentía cálida y transparente, como un amanecer suave, pero contenía una paz infinita. Me acerqué, y a medida que lo hacía, la luz se volvía más brillante, aunque nunca era intensa. Me envolvió como una ola, llevándose el dolor y las ansiedades que había cargado durante tanto tiempo. De repente, me di cuenta de que ya no tenía miedo. Toda preocupación y tristeza parecían disolverse. Nunca había sentido una serenidad tan absoluta en mi vida, como si me estuviera fusionando con la calma del universo mismo. A mi alrededor, escuché sonidos suaves, aunque no podía decir si era música o palabras. Eran como susurros de consuelo, asegurándome que no estaba solo. Esos sonidos eran como una nana no expresada, exactamente lo que necesitaba. Allí, todo era pacífico y cálido. Sentía como si hubiera llegado a casa, como si hubiera encontrado mi verdadero lugar. En esa luz radiante, percibí algo cambiando a mi alrededor. Comenzó como una forma borrosa, como niebla que se desvanece antes del amanecer, volviéndose lentamente más clara. Mi corazón dio un vuelco porque lo reconocí, era Isen, mi hijo. Pero no era el niño frágil y enfermo de 7 años que había perdido. Estaba frente a mí, perfecto, radiante y libre de todo dolor, como si hubiera renacido en su mejor forma. Estaba fuerte y en paz. No pude contener las lágrimas. Isen me miró con ojos claros y sin rastro de enojo. Era mi hijo, el pequeño al que había extrañado con cada fibra de mi ser, pero ahora parecía un ángel de pie en medio de esa luz divina. Mi corazón se aceleró mientras me acercaba, incapaz de creer que estaba frente a él nuevamente. Lo abracé con todas mis fuerzas, sin querer soltarlo, como si el tiempo se hubiera detenido y el sufrimiento ya no tuviera lugar en mi vida. Entonces, su voz, suave pero llena de una compasión que nunca me atreví a esperar, rompió el silencio. Papá, por favor, no estés triste. No estoy molesto contigo, papá. Soy genuinamente feliz. He estado en este lugar, lleno de paz. Todo el mundo pareció quedar en un silencio absoluto al oír esas palabras de Isen, simples pero profundamente significativas. Me aseguraron que el amor entre un padre y un hijo nunca muere. Mis lágrimas caían, no por tristeza, sino como una expresión de liberación, de perdón y, sobre todo, de amor infinito. No necesitaba preguntar sobre los años que habían pasado, sobre la ira o el arrepentimiento, todo había quedado atrás, disuelto en esa luz. Isen estaba allí, guiándome de vuelta a la paz que había perdido hace tanto tiempo. Señor, estás esperando a tu padre, dijo Isen, y en ese momento entendí. Tú, Señor, me estás esperando, para que me diera cuenta de que nunca es demasiado tarde para perdonar, amar y caminar en la luz. Isen, mi pequeño ángel, es el regalo más valioso que nunca llegué a apreciar por completo. Me enseñó la lección más importante de la vida, el amor. Un amor sin condiciones, que existe incluso cuando no podemos verlo. Lo abracé nuevamente, y esta vez, no solo estaba abrazando a mi hijo, sino también recuperando una parte de mí mismo, una pieza perdida hace tanto tiempo. Algo que acababa de redescubrir en ese espacio lleno de luz.
La luz me envolvió una vez más, pero no era solo un brillo, llevaba consigo un poder, una presencia indescriptible. Sentí como si todo el universo se concentrara en un solo punto en el tiempo, en un aliento eterno. Cerré los ojos porque el resplandor era casi demasiado intenso, y cuando los abrí, te vi a ti, Señor Jesús, más cerca que nunca. Jamás en mi vida había experimentado una presencia tan poderosa y sagrada. Tus ojos, diferentes a cualquier mirada que hubiera conocido, contenían un amor infinito que me hizo sentir completamente aceptado, libre de juicios. Con cada ola de tu amor, con cada aliento que ofrecías, todas mis dudas y confusiones se desvanecían. En ese instante, no podía permanecer de pie, me arrodillé, no por debilidad, sino por un profundo respeto. Mis lágrimas fluían con arrepentimiento y comprensión. Todo lo que alguna vez pensé o creí sobre Dios parecía tan pequeño en comparación con esta inmensa verdad que se revelaba ante mí. Todas mis antiguas creencias y conocimientos se sentían como polvo. Jesús sonrió, y una suave ola de paz se extendió por todo mi ser. Extendió su mano como si ofreciera consuelo. Su voz era tranquila pero cargada de autoridad y fuerza, haciendo imposible ignorarla. John llamó mi nombre, y cada sílaba sonaba como una melodía sagrada llena de amor. Sé testigo de los eventos significativos que pronto sucederán. Compártelos con el mundo para que estén preparados para lo que está por venir. Sus palabras no fueron solo una orden, sino una invitación. No me estaba mandando, sino confiándome una responsabilidad sagrada, una que sentí tanto pesada como profundamente honorable. Lo que estoy a punto de mostrarte, continuó, no es algo menor, afectará a todo el mundo. Estos eventos no serán fáciles, pero confío en ti, John. ¿Estás preparado? En ese momento, entendí que mi viaje ya no era solo mío. La primera visión que Jesús me reveló fue el gran engaño. No podía creer lo que veía. De repente, estaba en el corazón de una ciudad que reconocí al instante, aunque se veía extrañamente distorsionada, como Nueva York, llena de luces y vida bulliciosa. Sin embargo, desde mis primeros pasos, sentí que algo andaba mal, como si hubiera entrado en un sueño donde lo familiar se había deformado. En medio del paisaje urbano, lo noté, un ser que irradiaba luz con tanta intensidad que al principio asumí que era un ángel. Pero cuanto más lo observaba, más sentía que algo no estaba bien. Sus ojos eran fríos y carecían de emoción, claramente no era la luz que yo había conocido antes. Este ser seguía llamando. Vengan aquí. Yo soy la luz. Yo soy el que les traerá la única felicidad. Todos a su alrededor se volvían hacia él, como si fueran atraídos por su resplandor. Pero ese brillo deslumbrante no solo los cegaba, sino que también drenaba algo esencial de ellos. Sus cuerpos se volvían débiles y cansados, aunque parecían completamente inconscientes de ello. Ya no eran ellos mismos, solo sombras desvanecidas, sin emociones, como marionetas bajo una fuerza invisible. Una profunda inquietud invadió mi corazón cuando me di cuenta de que estas personas estaban siendo atraídas hacia un gran engaño. No podían percibir lo que yo veía, que los ojos sin vida de esta criatura pertenecían a algo vacío. Estas almas estaban cautivadas por una luz falsa, completamente ajenas a su verdadera situación. Jesús apareció a mi lado en ese momento, y aunque no habló de inmediato, sentí la tristeza en sus ojos. Me miró como queriendo que entendiera algo que aún no había comprendido. John, comenzó, su voz suave pero llena de autoridad, lo que ves aquí no es la luz verdadera. Este es el gran engaño. Sembrará confusión y oscuridad en los corazones de aquellos que no estén atentos. Esta luz falsa debilitará su fe en mí,
alejándolos del camino que he trazado para ellos. Cada palabra me impactó profundamente y entendí que lo que había presenciado no era solo un simple evento, sino una advertencia significativa. No toda luz que vemos en este mundo lleva a la vida, algunas son simplemente ilusiones diseñadas para desviarnos. Jesús me miró de nuevo, como asegurándose de que realmente lo entendiera. Debes compartir esto con el mundo, John, dijo. Recuérdales que no toda luz viene de mí. Deben discernir la verdad del engaño, o se perderán. Un cálido resplandor dorado me rodeó una vez más, y Jesús señaló hacia una nueva escena. De repente, vi a personas, aquellas de las que solo había oído hablar antes, que una vez rechazaron a Dios pero que ahora miraban hacia Él. Habían dejado de resistirse y dudar, sus ojos, antes llenos de desafío, ahora brillaban con entendimiento, como si se hubiera levantado un velo. Finalmente comprendieron que las cosas a las que se habían aferrado toda su vida no eran la verdadera realidad. Comenzaron a experimentar verdaderamente la luz de Dios. Este es el gran despertar, dijo el Señor. Aquellos que una vez me rechazaron ahora me reconocerán. Corazones endurecidos se abrirán, almas veladas serán iluminadas. Luego explicó que este era el segundo evento que quería que presenciara. Era una escena impresionante, pero no estaba completamente llena de belleza. Aunque el despertar se estaba extendiendo, también provocó una ola de hostilidad. Era evidente que ciertas personas estaban decididas a aferrarse a su propio poder e intereses egoístas, lanzando un feroz ataque contra los creyentes. Vi cómo se formaba una profunda división y aquellos que eligieron la verdad enfrentaron una fuerte oposición. «¿Ves?», dijo Dios. Este es el desafío que deben superar. Un despertar no viene sin dificultades. Aquellos que me elijan soportarán sufrimientos, pero la verdad finalmente triunfará sobre la oscuridad. Sus palabras eran como una corriente poderosa que barría mis pensamientos. Sentí que, a pesar de las adversidades y los sacrificios que pudiera requerir, aquellos que se mantuvieran firmes en la luz de Dios descubrirían una vida genuina y una paz que nadie podría arrebatarles. Sin embargo, este despertar no se lograría fácilmente, requeriría valentía, fe y la voluntad de perseverar incluso cuando el mundo entero pareciera darles la espalda. Jesús me mostró entonces otra visión y sentí un profundo dolor en mi corazón. Las familias y los seres queridos se estaban alejando unos de otros. Rostros familiares estaban marcados por el dolor y la decepción. Heridas que nunca sanaron, palabras pronunciadas que no podían ser retiradas. Mi tristeza era abrumadora mientras los observaba, sabiendo que habían perdido lo más vital, el amor, la comprensión y el perdón. Jesús me miró, con una mirada que parecía atravesar mi alma. Este es un tiempo de purificación, dijo. La fe será puesta a prueba. Las personas deberán elegir entre el amor o el odio. Estas familias deben aprender a perdonar y a mirarse unas a otras con ojos de compasión. Entonces fui testigo de una transformación, como si fuera un milagro. A pesar de las divisiones, vi las primeras sonrisas genuinas, un abrazo lleno de perdón, una disculpa sincera respondida con aceptación amorosa. Poco a poco, las familias comenzaron a reunirse de nuevo. Aunque no eran perfectas, habían abierto sus corazones unos a otros, reconociendo que solo el amor y el perdón pueden sanar lo que estaba roto. Pero Jesús me miró con un sentido de urgencia. Esta ventana es breve, advirtió. No todos elegirán este camino, pero quienes lo hagan superarán las dificultades y encontrarán unidad y paz. En ese momento, se volvió más claro que nunca que el tiempo es limitado. Tenemos solo una oportunidad para cambiar, para comenzar de nuevo.
Las oportunidades de sanación son raras y deben ser aprovechadas por quienes puedan enfrentar la realidad y extender el perdón. Dios me había mostrado que la verdadera lucha podría estar dentro de nosotros mismos y depende de nosotros decidir si podemos superarla. Pero si aprendemos a abrir nuestros corazones al amor y al perdón, seguramente encontraremos nuestro camino. Finalmente, Jesús me llevó a un lugar que nunca imaginé que estaría. La luz allí no era tan suave ni reconfortante como antes, en cambio, era como una llama sagrada que irradiaba de él. Dentro de ese resplandor, vi la visión más asombrosa, el regreso de Jesucristo. Estaba de pie entre grandes nubes, rodeado por una presencia tan vasta que era indescriptible. Era como si el tiempo se detuviera y simultáneamente todo estuviera en movimiento. Personas de todas partes y de todas las épocas estaban frente a él, rostros que conocía, rostros que nunca había visto, todos reunidos. Había una división clara. Jesús miraba a cada persona con una expresión inconfundible. Para los justos, sus ojos estaban llenos de amor, perdón y una profunda alegría. Para aquellos que se habían alejado, su mirada cargaba tristeza y arrepentimiento, como si lamentara una oportunidad perdida para siempre. La atmósfera era pesada, como si todo el mundo contuviera el aliento, esperando la decisión final. Este es el momento de la decisión, dijo, su voz calmada pero impregnada de un inmenso poder. Aquellos que han perseverado y se han mantenido fieles recibirán su justa recompensa. Pero aquellos que han rechazado mi luz enfrentarán la oscuridad que eligieron. Sin embargo, incluso en su mirada severa, había compasión, un recordatorio de que nadie es perfecto y de que la oportunidad de cambiar siempre está disponible. Jesús se volvió hacia mí, sus ojos llenos de paz. Recuerda esto, dijo, para quienes perseveran hasta el final, habrá vida eterna. Serán bienvenidos en mi reino, donde el sufrimiento y las lágrimas ya no existirán, solo habrá gozo puro e infinito. Sus palabras eran una promesa reconfortante, recordándome que, aunque la vida traiga pruebas y desafíos, la fe inquebrantable y el amor harán que todo valga la pena al final. En esos momentos finales, reveló que la esperanza y la fidelidad son los dones más preciosos que podemos atesorar. Son las llaves de la eternidad. Mientras la luz comenzaba a desvanecerse, sentí una extraña fuerza que me atraía, una sensación de movimiento más allá de mi control. El mundo a mi alrededor se volvió silencioso, con solo la voz de Jesús resonando en la quietud, suave pero poderosa. Su mirada se encontró con la mía de nuevo, penetrando profundamente en mi alma. El mundo está entrando en una era sin precedentes, dijo, cada palabra clara e inolvidable. Aunque el peso de su advertencia era enorme, también llevaba consigo un destello de esperanza. Siempre estoy con aquellos que creen en mí. En medio de las pruebas y el caos, encuentren paz en mí y espérenme. Sus palabras pintaron un camino ante mí, un camino que, aunque desafiante, conduciría a la verdad y a la vida eterna. Mientras la visión se desvanecía, una profunda paz se asentó en mi corazón, una paz como nunca había experimentado antes. Me di cuenta de que nunca había estado solo, Jesús siempre estuvo a mi lado, ofreciéndome un amor infinito que las palabras no podían describir por completo. Entonces sentí una fuerza que me arrastraba de regreso, lejos de ese lugar celestial. Era algo al mismo tiempo vago y claro. No quería irme, pero sabía que no tenía otra opción. La paz, la luz y el amor abrumador parecían un hilo que me jalaba de vuelta al mundo que había dejado atrás. Cuando abrí los ojos, estaba en una cama de hospital. Un dolor intenso recorrió mi cuerpo, pero fue rápidamente eclipsado por la imagen de Amanda corriendo hacia mí, su rostro marcado por el miedo y el alivio. Me abrazó con fuerza,
con lágrimas corriendo por sus mejillas. Gracias, gracias por volver, susurraba repetidamente. No podría soportar perderte. Nos abrazamos durante lo que pareció una eternidad, mientras el peso de los malentendidos del pasado se desvanecía. En ese momento, nada más importaba que estar juntos. Más tarde, los médicos me explicaron que mi supervivencia había sido poco menos que un milagro. Había estado clínicamente muerto durante 13 minutos y mis posibilidades de recuperación eran mínimas. Mientras hablaban, miré a Amanda, reconociendo en silencio que mi regreso era, de hecho, un milagro. Aunque la paz del cielo persistía en mi alma, la realidad de la vida comenzó a atenuar su claridad. Cuando intenté contarle a Amanda sobre lo que había experimentado, ella lo desestimó como alucinaciones causadas por el trauma. No la culpaba. ¿Cómo podría explicar algo tan lejos del entendimiento humano? Más importante aún, no quería mencionar a Ise ni reabrir viejas heridas. Día a día, la vida volvió a una apariencia de normalidad. Mis heridas físicas sanaron y Amanda y yo redescubrimos pequeñas alegrías juntos. Reímos, hablamos y compartimos momentos que antes parecían insignificantes. Sin embargo, los vívidos recuerdos de las palabras de Jesús y las visiones que había presenciado comenzaron a desvanecerse, barridos por el ritmo mundano de la vida diaria. Una parte de mí, que alguna vez estaba tan decidida a compartir mi historia, comenzó a olvidar esa misión. Sentía como si hubiera perdido una parte vital de mí mismo, una responsabilidad que Dios me había confiado. A menudo me preguntaba si realmente estaba listo para compartir este mensaje con el mundo o si simplemente estaba aferrándome a la frágil paz que Amanda y yo habíamos reconstruido. Pero cuando el invierno lentamente dio paso a un nuevo año, tuve un sueño que nunca podría olvidar, un sueño que reavivó todo lo que había intentado dejar de lado. En esa noche silenciosa, mientras una suave brisa soplaba a través de la ventana, vi a Isen de pie bajo una suave luz dorada, cálido y radiante, como si todo el universo hubiera hecho una pausa, esperando algo extraordinario. Isen me miró, con sus ojos brillando con un resplandor familiar y una sonrisa amable que solo podía pertenecer a un ángel. Luego, con una voz tanto suave como firme, dijo: «Papá, es hora. Debes contárselo a todos». Me desperté de golpe, mi corazón latiendo con fuerza como si acabara de correr un maratón. Las lágrimas nublaban mi visión y una sensación de opresión pesada se levantaba en mi pecho. No era solo un sueño, sabía que era un mensaje, un llamado que no podía ignorar. Esto no era mi imaginación. Era un recordatorio, una señal desde arriba, instándome a avanzar y compartir mi historia. Sin embargo, en mi corazón, sentía un miedo persistente. ¿Podría hacer esto? ¿Podría interrumpir el mundo pacífico que Amanda y yo habíamos construido para llevar a cabo la misión que Dios me había encomendado? La noche siguiente, cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, mi teléfono sonó, rompiendo el silencio de la noche oscura. Lo levanté, desconcertado por el número desconocido. Al otro lado, no había una voz, solo una suave melodía celestial. No era una canción que conociera, pero llevaba consigo un calor y un consuelo que se sentían como olas del mismo cielo. El sonido parecía transportarme a un lugar más allá de las preocupaciones y las luchas, un reino de paz donde el tiempo se detenía. Esa melodía, tan familiar y a la vez de otro mundo, despertó algo profundo dentro de mí. No necesitaba preguntar ni analizar, sabía en mi alma que era un recordatorio de Dios. Era como si Él me hablara directamente, instándome a no desfallecer. Sigue adelante, hijo mío. No te detengas.
El mensaje era claro. Cuando la melodía se desvaneció y el teléfono quedó en silencio, me senté allí, con lágrimas corriendo por mi rostro, lleno de una paz extraña. Supe entonces que mi viaje estaba lejos de terminar. Después de esa noche, ya no pude permanecer en silencio. Los sentimientos dentro de mí dejaron de ser solo un impulso, se convirtieron en una responsabilidad que no podía negar. Cada encuentro sagrado, cada visión que había presenciado, se sentía como una misión esperando ser cumplida. Comencé a escribir todo, cada detalle, cada emoción, con sinceridad, deseando preservar la esencia de esos momentos divinos. Cuando compartí mi historia con Amanda, al principio fue escéptica. Pero mientras escuchaba, vio la verdad en mis ojos, una verdad que trascendía cualquier comprensión humana. Poco a poco, comenzó a creer, dándose cuenta de que esto no era una simple ilusión, sino un llamado divino. Animado por su apoyo, comencé a compartir mi historia con amigos y otros a mi alrededor. Las conversaciones crecieron, y sentí que mis palabras tocaban sus corazones. Con cada relato, entendí mi misión con mayor claridad. A medida que el año se acercaba a su fin, mi historia dejó de ser una experiencia personal para convertirse en un llamado resonante, una preparación para los desafíos del 2025. No podía seguir en silencio. La luz de Dios me había mostrado lo que este mundo necesita, un despertar espiritual y preparación. Entendí que mi viaje no era solo sobre mí, se trataba de despertar a otros y prepararlos para lo que está por venir. Esta historia no es solo mía, nos pertenece a todos. En los próximos días, al entrar en el 2025, siento una profunda responsabilidad de compartir este mensaje con tantas personas como sea posible. No se trata de mí, sino de lo que podemos aportar al mundo. Lo que he presenciado y aprendido no es algo que deba mantenerse oculto. Es un llamado para que todos volvamos a Dios, no solo en tiempos de dificultad, sino siempre, porque solo en Él podemos encontrar verdadera paz y fortaleza. El amor de Dios nunca vacila. Esta es la verdad más profunda que he aprendido de esos encuentros sagrados. No importa cómo cambie el mundo o qué pruebas enfrentemos, su amor perdura. Confíen en Él, porque Él es nuestra luz guía. Prepárense espiritualmente, porque el tiempo es corto. Manténganse firmes en la fe, y juntos podremos enfrentar cualquier desafío que nos espere. Que esta historia brille como un faro del amor infinito de Dios. Compártanla, no por mí, sino por el mundo, para que otros puedan ver su verdad y prepararse para lo que está por venir. Juntos, podemos comenzar a cambiar este mundo, empezando por nosotros mismos.